nosotros queremos abordar más ampliamente este tema de la reducción de los fieles católicos, por lo menos en nuestro país, en los últimos 10, 12 años. Y para conversar sobre este tema tenemos con nosotros al padre Luis Ayala. Él es de la diócesis de Santiago de María. Qué gusto, padre Ayala, que nos acompañe nuevamente. Gracias, un gusto estar con ustedes y la verdad que la temática no es menos interesante, ¿no? Claro. Y aclararle a usted y por supuesto a nuestros amigos televidentes, no es nuestra intención bajo ningún argumento entrar en estos pleitos de religiones o entrar en estas confrontaciones estériles de la fe, sino que conocer un poco cuál es la percepción de la Iglesia Católica con respecto a estos últimos datos y estas últimas estadísticas, y la gran interrogante aquí es ¿por qué? Bien, primero decirles de que no desvirtúo la encuesta de la prensa gráfica, pero el año pasado yo participé en un encuentro en Perú a nivel latinoamericano sobre el protestantismo en el continente, y nos apoyamos en unas encuestas que hizo el New York Times, y El Salvador aparecía con un 52% todavía de catolicismo. Es posible que haya emigrado esa cantidad en este tiempo, pero solo para dar el dato. Hoy en día cada uno busca la religión a la carta, ¿no? Así decía el Papa Francisco. A unos que les gusta aplaudir en los cultos, a otros les gusta orar, a otros les gusta cantar, a otros les gusta más estar hincados, etc. Entonces, ante tanta oferta, es obvio de que la gente se va a donde mejor le parezca. Pero eso no justifica para nada el que la Iglesia Católica se haya quedado un poco atrasada, quizás en que la gente no siente que nuestra Iglesia da la respuesta que se necesita para el momento actual. Es posible que nuestra forma de presentar el Evangelio ya sea un poco tedioso o anquilosado y necesitamos renovar esta presentación para hacerla atractiva. Hoy nada menos hablaba con una amiga que es evangélica, ella fue católica, y le dije que venía para acá. Entonces le digo, por si quieres ver Canal 11, entonces voy a hablar. Y le digo, pero te llamaba para que tú me digas por qué te hiciste evangélica. Una persona que estaba bien metida en la Iglesia Católica, y me dijo, yo encontré ahí algo más dinámico, algo que me gustaba, me expresaba en la fe, yo cantaba, yo oro, yo aplaudo, nadie me pone restricciones, es decir, hay esa libertad de expresión de alguna manera religiosa, ¿no? Entonces estos elementos son importantes, pero también otros elementos importantes es que el protestantismo evangélico ha sabido explotar una cantidad de elementos que en nuestra Iglesia Católica de alguna manera se han dejado. Por ejemplo, el uso de la Biblia. Si ustedes se fijan, los evangélicos, todos andan la Biblia. Claro. Bueno, yo tengo un tío que no sabe leer y anda la Biblia. Entonces, pero quizás es fe infusa que le da ahí. ¿Por qué? Porque la palabra es el centro de nuestra fe. Claro. Y la palabra tiene poder en sí misma para convertirte, para cambiarte. Entonces, cuando se presenta la palabra, no hay una interpretación donde decir, aquí tenés que seguir, esto es lo que tenés que creer, sino que a tu libre conciencia, de alguna manera eso lo hace atractivo también, ¿no? Y por otra parte, los medios de comunicación que las iglesias evangélicas los han explotado de sobremanera. Si nosotros vamos al dial AM en El Salvador, tenemos 4 radios católicas y hay más de 30 iglesias evangélicas en el AM, casi se lo han tomado. Y si nos vamos al FM, igual, o a la televisión, un ejemplo en Usulután, hay 5 televisoras locales que son evangélicas, una católica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos nos han ganado definitivamente espacio porque han podido presentar el mensaje. Entonces, estos elementos están a la base. Lo estamos viendo dentro de la reciente encuesta, incluso dentro de la opinión de la prensa gráfica, que la Iglesia Católica podría desaparecer de continuar con esta tendencia. ¿Cuál es la opinión que a usted le merece como líder religioso? Fíjense que a nivel mundial, con la llegada del Papa Francisco a la sede de Roma, en Europa mismo, estuve en un simposio el año anterior, en junio, y justamente en Europa mismo ha habido una frenada de esa hemorragia católica hacia otras tendencias, hacia otras vivencias religiosas. ¿Por qué? Porque el Papa de alguna manera ha presentado un mensaje cercano
dice: quiero pastores con olor a ovejas. ¿Qué significa? Sacerdotes cercanos al pueblo. No tanto aquel sacerdote que está solo para condenarte, para señalarte, para regañarte, sino el sacerdote que te escucha, que te comprende, pero que sobre todo manifiesta la misericordia de Dios. Y en esta dimensión yo pienso que aquí en El Salvador nosotros hemos experimentado de alguna manera que nuestros templos han comenzado otra vez a florecer con la llegada del Papa Francisco. Pero este fenómeno es mundial, de tal manera que hay cierta esperanza en que la hemorragia de este flujo de personas que se están yendo a otras iglesias evangélicas se detenga. Además, porque los argumentos que daban las iglesias evangélicas para llevarse a los católicos, que eran idólatras, bueno, ahí decía una señora, ahí hay libertinaje. Allá decía un compañero de Alemania, en la iglesia católica toman, fuman, bailan, etc. Mira, Jesucristo te deja en libertad. Cada uno es libre, porque si no, tú no tienes una opción libre para optar por él, es coaccionada, y aquí la conciencia se respeta. Es como cuando en la Biblia misma nosotros escuchamos aquel pasaje donde dice: Señor, como estos no te quisieron recibir en Samaria, manda que lleva fuego sobre ellos, porque no han querido escucharte. No han entendido el mensaje. Yo no vengo a coaccionar a nadie. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera abrir su corazón, que lo abra. Pero nosotros no le vamos a meter miedo a la gente. Y otra estratégica de las iglesias evangélicas ha sido también el milenarismo. El milenarismo es decir: Cristo viene, arrepiéntete, conviértete porque ya viene el fin del mundo. Y la gente a veces con miedo, bueno, pues vamos a aceptar. Esa es una estrategia que no se vale. Otra, van a veces a los hospitales donde la gente enferma y le dice: si usted se convierte, se va a sanar. Y a la familia también. Y entonces hay una presión. De casualidad la gente se sana y entonces ya agarraron otro. Es decir, hay diferentes metodologías que ellos las han explotado. Ahí decía alguien: el proselitismo de la iglesia evangélica es más agresivo. La iglesia católica básicamente se ha estancado en el proselitismo. Es mínimo el que hacemos, pero deberíamos también de salir. Y otro joven decía muy acertado, nosotros decimos una frase: católico ignorante, seguro protestante. Y efectivamente, cuando no sabemos dar razón de nuestra fe, cuando no sabemos argumentar por qué creemos en la Virgen María, por qué creemos en la Eucaristía, por qué creemos en los sacramentos, si esa persona no sabe dar razones por qué cree, el otro lo confunde y se lo lleva. Hay un tema aquí bastante destacado y de hecho lo escuchamos en alguna de las opiniones, y es algo que tanto el cristiano católico como el cristiano evangélico, para no enfrentarnos, siempre decimos, bueno, nos adoramos a un mismo Dios, y es quizás la forma más diplomática de poder salir de este asunto. Pero el tema de la religión, usando esa frase como lo que decimos para englobar un conjunto de doctrinas que definen nuestra fe, de repente viene a modificarse un poco. Yo lo digo con todo el respeto del mundo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es carismática, que entiendo es una corriente del catolicismo. Y yo en esta confianza que le tengo, yo soy cristiano evangélico, pero hay ciertos matices que uno dice, y usted decía también, me encantó el ejemplo de esto de la carta, del menú que uno tiene para elegir por dónde sentirse más cómodo o sentirse más alegre, dependiendo de la personalidad. Estas variantes que puedan existir dentro de una misma religión, puedo también hablar perfectamente de los evangélicos, los bautistas, los apóstoles y profetas, las asambleas de Dios, los pentecostales, etc. Puedo poner ambos ejemplos. ¿Favorece o no favorece a la religión o a la doctrina principal del catolicismo? Los grupos dentro de la Iglesia Católica, que fue la segunda mitad del siglo pasado que comienzan a florecer, los grupos carismáticos, luego el movimiento neocatecumenal, el trabajo de familia, etcétera, fíjense que ha venido a enriquecer. ¿Por qué? Porque son expresiones. No se varía la doctrina. Nosotros creemos en lo mismo aquí y en los cristianos de la Iglesia Patriótica de China, en Japón, Corea del Sur, los que son perseguidos en Corea del Norte, los clandestinos, así le llamamos, etcétera, Vietnam. Todos nosotros confesamos la misma fe. Esos principios son innegociables, pero las expresiones son distintas. Lo mismo, por ejemplo, los evangélicos es más vivencial el culto, ¿no? Los carismáticos. En el camino neocatecumenal tú vas a ver gente más seria, más juiciosa en este sentido. Las familias, etcétera, los grupos juveniles. Entonces la Iglesia Católica es como ese árbol en donde se anidan una cantidad de pajaritos que unos cantan de un modo, otros de otro, unos tienen un pelaje, otros otro,
un plumaje y otros, etcétera, pero todos caben. Entonces eso ha venido de alguna manera también a enriquecer. Y saben ustedes que los movimientos carismáticos en la Iglesia Católica han detenido también las corrientes pentecostales dentro del protestantismo, porque se parecen. Exacto. O sea, casi no hay como una diferencia entre una celebración de uno y de otro, pero con esa fe así, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso ha venido a beneficiar y no en contra. Me llama mucho la atención que hablábamos en su momento acerca de la labor que está haciendo el Papa Francisco, y en muchos momentos los señalamientos que años anteriores se le hizo incluso al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que tuvo que renunciar debido a los casos de pederastía que se registraron en la Iglesia Católica y con el cual el Papa Francisco ha tenido que venir luchando ya en los últimos meses. ¿Cree que esto es una situación que venga a beneficiar que nuevamente la comunidad católica crea en los sacerdotes? Porque gran parte de esta situación, y lo escuchamos en algunas de las opiniones, son respecto, por ejemplo, en la calle yo me encuentro a alguien, me dice, no, yo dejé de creer en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Me dice, mira el ejemplo que nos están dando nuestros sacerdotes, nuestros líderes religiosos, y es una situación, como se la menciono, con la que ha venido luchando incluso los sumos pontífices tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, ahora con la lucha que está haciendo ya el Papa Francisco. ¿Cree que esto está beneficiando hasta cierto punto que la comunidad católica, como usted lo indicaba, se ha venido frenando el abandono por parte de los feligreses y que ellos continúan emigrando hacia otras denominaciones religiosas? Bueno, sí, yo siento que la Iglesia, nosotros decimos que es santa y pecadora. Hay buenos sacerdotes, hay sacerdotes a medias y hay malos sacerdotes que seguramente han podido llegar sin tener una vocación o quizás con problemas de niñez que no han superado, traumas, etcétera, complejos. Entonces, pero démonos cuenta que la iglesia en sí, no somos ni los sacerdotes, ni los obispos, ni solo el Papa. La iglesia somos todos, es una comunidad de creyentes. Los sacerdotes podemos ser aves de paso. Hoy estamos, los arzobispos son aves de paso, los obispos igual, pero la comunidad subyace y permanece. Entonces yo creo que por eso decía que un cristiano que sepa por qué cree. Yo he tenido motivos, por ejemplo, para no ser cristiano católico. Claro, de sobra. No me he ido por ejemplos, me he ido por la convicción de lo que presenta la doctrina. Que como dijo aquel filósofo alemán Hegel, si tuviera que decidir por una religión en el mundo, lo haría por la religión católica. Él que nace en familia luterana, etcétera. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos las religiones del mundo, inclusive los islámicos, el islam, el budismo, el judaísmo, etcétera, la religión católica es la que te presenta un cuerpo doctrinal más organizado, con una libertad de conciencia enorme. Eso no lo encuentras en otras religiones. Entonces, pero esa misma libertad de conciencia lleva a que muchas personas con facilidad se vayan. Entonces, pero yo sé de qué es la Iglesia de Jesucristo. Yo se los digo así con humildad. Yo soy doctor en historia y yo conozco el fundamento de dónde nace la Iglesia Católica, todos los avatares que ha tenido en el devenir histórico, las situaciones difíciles, aquí como nacen las iglesias evangélicas, todo lo que ha sufrido la Iglesia Católica, pero también me doy cuenta de los yerros que hemos tenido como humanos. Nos hemos equivocado y el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, por ejemplo, y hoy el Papa Francisco pidió perdón por todos estos escándalos de pederastía, donde se pretende y se piensa de que nosotros somos los principales protectores de los niños. ¿Cómo es que vamos a abusar de ellos? No se acepta desde ningún punto de vista, definitivamente. Y entonces la Iglesia, gracias a Dios, ha puesto mano dura en esta dimensión y por eso estamos que la gente comience a creer nuevamente en nuestra religión. Así es. Mire, y a propósito de este tema que hemos tocado, también hemos publicado una pregunta a través de nuestro muro de Facebook para que la población pueda participar. Y la pregunta es, ¿por qué cree que el catolicismo está perdiendo feligresía? Nosotros hacíamos esta pregunta y ya vamos a comentar, Padre, algunas de las respuestas que las leemos a continuación. Dani Rivas dice, por ejemplo, muchos escándalos en esa iglesia. Y otra que la Biblia dice que no creerás en dioses ajenos delante de mí y no creerás en ídolos hechos por manos pecadoras, por imagen que no tienen poder. La oración, dice Dani Rivas, sí tiene poder. Es uno de los comentarios. Vamos a darle lectura al de Janet Sorto. ¿Será debido el gran poco de sacerdotes pederastas? Justo lo que estábamos hablando, Padre. ¿Qué padre quiere mandar a sus hijos a donde un padre donde posiblemente los viole? No opino que todos lo hagan,
pero por unos pocos pagan todos. Tenemos más comentarios al respecto y les comento que dice José Landaverde. Buenas, yo pienso que es debido a que las personas están pasando más por lo que dice la Biblia y no por lo que dice un hombre. Otro de los comentarios, Martínez, pienso que es porque hay mucho libertinaje y no porque hay no porque sea mala, pues en este mundo todos cometemos errores. Dice también Edenilson Méndez, es debido a la expansión de las demás religiones protestantes que siempre atraen cada vez a más personas. Bien, esos son parte de los comentarios que tenemos a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Padre, coméntenos un poco. Fíjense que realmente es interesante porque esos son los puntos. Exacto. O sea, no anda perdida la población en lo que está diciendo. Éxodo 20, no te harás imagen ni del cielo ni de la tierra. ¿Saben ustedes? Obviamente tendríamos que profundizar porque mucha gente se va solo al texto, así. Pero cuando uno conoce la historia de Israel, en qué contexto fue que dijo Moisés o dice el Éxodo esta palabra, definitivamente que es cierto, pero lo que la gente no entiende es que en el catolicismo católico no hay ídolos. Tenemos ejemplos de santos varones que han sido amigos de Jesucristo, pero nosotros jamás los tenemos como referencia de dioses. Nosotros cuando nos hacemos imagen es porque dijo Jesús, quien ha visto a mí ha visto al Padre. Desde a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Jesús dijo, quien ha visto a mí ha visto al Padre, y nosotros nos imaginamos a Jesús como un judío, barbado, moreno, etcétera. Es de ahí, en el Antiguo Testamento no hay imágenes de seres humanos, todas las imágenes son becerros, águilas, querubines, etcétera. Entonces es eso lo que se prohíbe, pero en esto, como digo, serían puntos. Luego lo que dice también el muchacho, que no somos tan estrictos, ahí en esa religión hay con mucha libertad, eso es verdad también, ¿no? O sea, nosotros no estamos enfatizándole a la gente, quizás lo deberíamos de hacer, ¿no? Y hoy ya se comienza a poner disciplina. Si alguien comete un error, nosotros le decimos, vas a estar suspendido por tantos meses y no vas a poder dar servicio dentro de la comunidad. Ya la gente la piensa para hacerlo 2 veces. De tal manera que yo pienso que también las iglesias evangélicas han dado un aporte en esta dimensión, porque el catolicismo también tiene que meter más su corazón, ¿no?, a su religión, y las iglesias evangélicas hacen que sus fieles se integren de tal manera de que sienten su religión y como consecuencia se hacen proselitistas. En la iglesia católica la gente va a la misa, te puedes quedar a la par de alguien, le das el saludo de paz, saliste, lo que dijo una señora ahí, y afuera nadie se conoce, ¿va? O sea, nadie sabe que... Yo cuando estaba acá en la parroquia San Benito, enfatizaba a la gente y les reclamaba, porque a mí en algunas ocasiones me pasó que en el súper selecto encontraba, o en otro lugar, valga el spot, entonces en otro lugar encontraba a esta gente y no me saludaba, y gente que allá se iba a comulgar y todo, y una vez se los dije, ¿cómo es posible? O sea, que aquí adentro sí, pero afuera no. Eso no crea comunidad, eso no crea fraternidad. Y en este sentido yo creo que tenemos que trabajar también, ¿no? Otro de los aspectos también, Padre Ayala, usted me corrige o usted me da la razón, es el trabajo que otras iglesias hacen con todos los sectores de la familia. Un trabajo especializado con la niñez, un trabajo especializado con la juventud, el tema de las mujeres, etcétera. Hay otras iglesias o otras denominaciones que de repente desde muy pequeños van trabajando con todas las edades dentro de la familia, y es probablemente, o usted, repito, me corrige, algo que quizás en la Iglesia Católica aún no se explota mucho. Es decir, esas divisiones dentro de la Iglesia con el objetivo de atender según sea el rango de edad de las personas. Fíjate que nos hace falta más trabajo. Yo tuve una experiencia bonita en Usulután, en la ciudad, y comencé con niños de 4 años. O sea, era un kinder, y ahí estaban los niños que llegaban obviamente a ser bully y todo, pero se trata de eso. Y luego los metimos de 7 años ya a la primera comunión, es decir, 2 años, a los 9 los hacen. Luego de 9 a 11, otro proceso para la confirmación, y de 11 a 15 se les daba un seguimiento para que entraran al grupo juvenil, y el grupo juvenil otro seguimiento para que se casaran y ya quedaran como esposos, ¿va? Y luego en encuentros conyugales. Ese era todo un camino que habíamos diseñado. Pero el problema es, primero, que no se den todas las parroquias. Claro. Segundo, exacto, que se quiebran los procesos, porque los jóvenes, cuando son niños es más fácil llevarlos a la iglesia. Cuando son adolescentes, ya la mamá le pone resistencia, sí, al papá, y a veces cuesta. Pero definitivamente que nos hace falta más hacer esta apuesta. En Santiago de María estamos diseñando ahorita una estrategia de cómo hacer que estos niños se les vaya como, se pone el ejemplo, ¿no? Los pollitos de engorde.
Es decir, los llevas de una casilla hasta que ya están listos para comérselos, ¿no? Lo mismo tendría que ser dentro de esta formación cristiana, un proceso, porque en esa etapa que lo soltamos, ahí se los llevan otros o simplemente se alejan de las cosas de Dios. Claro. Ahora un punto importante es que es lo que está haciendo la Iglesia Católica para mantener a su feligresía, porque por ejemplo un fin de semana visitábamos nosotros la Iglesia Católica de Talnique y estábamos, me decía uno de mis amigos, nosotros salimos a predicar, era un cristiano evangélico. Me dice, yo soy católico, pero sé que los católicos también salen a predicar. Son acciones que realiza la Iglesia Cristiana Evangélica y que la cual muchas personas, si la Iglesia Católica lo está haciendo, no lo conocen. Nosotros en algunas zonas, estuve la semana pasada, el martes para ser exacto, en el Bajo Lempa. El Bajo Lempa es el lugar de la ciudad Romero, La Esperanza, La Canoa. Bueno, todas esas zonas que gente es movilizada en tiempos de guerra, ¿no? Claro. Y hay lugares en donde jamás había ido un sacerdote. Aquí en el mismo país estamos hablando, ¿no? A la orilla del mar y todo eso. Entonces, ¿pero qué está haciendo el sacerdote de la zona? Ha comenzado a hacer misiones todos los fines de semana con los catequistas y delegados que tiene. Se organizan grupitos y vamos a visitar casas y hablarle de la palabra, ¿no? Esto en varias parroquias se está haciendo, en otras, ¿por qué nos atenemos? Porque como nuestros templos están llenos, pero primero no nos damos cuenta de que esos templos se hicieron cuando había menos población. Exacto. Hoy ya creció la población y nos hemos quedado con el mismo grupito, o sea, solamente sobándole la espalda a la misma vaquita y ahí va, ya felices en los laureles. No, necesitamos ser agresivos también en la evangelización. Y yo creo que vale la pena que estas encuestas, y les agradecemos definitivamente porque las dan a conocer. A veces hay varios sacerdotes que no saben ni que estas encuestas se han dado. O sea, andamos en una atmósfera que no es la nuestra. Y ahora yo creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Los mismos obispos se tienen que reunir qué estrategia seguir, porque si nos quedamos, lo que decía ahí, dentro de 10 años vamos a tener quizás el 25% como nos llevan. Pero bueno, es un reto, ¿no? En temas generales y en un término muy amplio, la fe debe servir al ser humano, debe servir a las personas, a los jóvenes, a los adultos, con el objetivo de llevar una vida más ordenada. E independientemente de la denominación católica o de la denominación evangélica o de cualquier otra secta o religión, el tema de la fe debe servir para tener un cambio de conducta, para tener un estilo de vida alternativo, tal cual Jesús vino a este mundo a enseñarnos. Y yo creo que esa debe ser la reflexión final de esta entrevista y del tema en general, cómo debemos ir buscando, y más en una sociedad como la nuestra, que tanto la necesita, acercarnos a la iglesia, ser constantes a la iglesia, ser constantes a nuestra fe, ser constantes a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y al regresar, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, Padre, ya le hacemos esa reflexión final de cómo la vida del salvadoreño, de la salvadoreña, debe estar encaminado a obedecer una fe y encaminado a obedecer la palabra de Dios. Permítanos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Nosotros continuamos conversando con el padre Luis Ayala Benítez, pero esta vez, aprovechando su visita, vamos a hablar de un tema de coyuntura nacional que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en los últimos días, que incluso ya está en discusión dentro de la Comisión de la Asamblea Legislativa de Puntos Constitucionales, y es acerca de la propuesta que llevaron los diputados del partido FMLN hasta la Asamblea Legislativa de permitir el aborto terapéutico. Esto lo hablábamos en la pausa comercial ante tres situaciones: uno, que corra peligro la vida de la madre; dos, que el niño tenga muy escasas posibilidades de vivir; y número tres, que la situación de embarazo se haya hecho en un contexto de una violación. ¿Cómo es y cuál es la opinión de la Iglesia Católica al respecto de esto que ya se encuentra en agenda, por lo menos de la Comisión de Puntos Constitucional de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento? La Iglesia Católica, en su doctrina universal, y estos son principios universales, no es lo que defiende ni el obispo, ni la conferencia, ni un sacerdote, sino que la doctrina de la Iglesia Católica, conformada en su catecismo, dice que la vida humana comienza en el momento de la concepción y desde ahí nosotros tenemos que defenderla. En el caso de un aborto terapéutico, por ejemplo, jamás la naturaleza se equivoca y se confunde. Nunca un niño viene a constituir una enfermedad para la madre.
Que el embarazo traiga efectos colaterales es distinto, o porque la persona ya las tenía y se le agudizan, pero jamás se puede utilizar una terapia. Terapia es un remedio, por decirlo así, jamás una terapia quitándole la vida al niño, sacándolo del útero de la madre para que ésta se sane. No es así. O sea, ese es un principio, y Hitler lo implementó en la Segunda Guerra Mundial, este aborto terapéutico, pero sobre todo él infundió el de los niños de las malformaciones. Dice una persona, por ejemplo, y el argumento que dan dentro de los 3 puntos que ponen para legislar: si ese niño no va a traer una posibilidad de vida, que al minuto de salir del vientre de su madre se va a morir, ¿para qué dejarlo entonces? Mejor hay que interrumpirlo. Miren, una cosa es que te muras y otra cosa es que te maten. Es decir, hay que diferenciar. Sí. Aquí, si el niño se muere, dejen que la muerte siga su curso natural. Por eso nos oponemos también a la eutanasia. Que llegue, que la muerte siga su curso natural, déjenlo. Si este niño está destinado a no vivir, ok, cuando nazca, al minuto, a la hora, lo que sea, ahí se va a morir, pero ya no te quedas de que lo mataste. En cambio, si lo interrumpes en el vientre, eso es matarlo. Entonces, por favor, también aquí tenemos que tener claridad al respecto. En la violación, hemos conocido casos de madres que fueron violadas y esos niños las aman de sobremanera, y ellas a ellos. ¿Por qué? Porque ese niño, aunque es producto de esta violación, pero el hecho que le dé el ser, la madre, y se hace esa conexión tan íntima, esta madre, esa violación la puede sanar con el amor de ese niño. Existe también el tema de la adopción, por si acaso las madres tienen temor a cuidar a su hijo en el momento en el que nace producto de una violación. Podemos dar en adopción a ese pequeño con el propósito de no culminar con la vida del pequeño. Efectivamente, saben, y se los traigo, ya que lo mencionaste y me acabo de recordar, una jovencita me dijo que un marero la había violado y como consecuencia salió embarazada. Ella no quería tener al niño, óigase bien, no quería tenerlo, pero antes de que él se diera cuenta de que estaba embarazada, ella quería irse. ¿Y cómo hacer? Entonces se le buscó en una casa acá Provida para que ella pasara todo su tiempo de embarazo sin que la familia ni ella se dijo que venía a trabajar, que le daban una oportunidad de una beca de estudiar, que estudiar nada. Entonces, pero era justamente para que el niño llegara a su feliz término, y ella el mismo día que nació lo dio en adopción. Luego, después de un tiempo de recuperación, se regresa y como que nada, salvó la vida del niño, lo que tú decías. Claro. Es decir, si no lo quieres tener, pues hay personas que sí quieren tener hijos. Así de que en esta dimensión yo creo que vale la pena de que seamos realistas, sinceros, y no nos dejemos ir a la ligera o por un tema político, etcétera, del momento populista, para no caer en esto que al final el afectado siempre sigue siendo la mujer. Bien, y es un tema que sin duda va a continuar en agenda de los salvadoreños, es un tema que ya está en estudio, es un tema que como Iglesia Católica ustedes han sido fervientemente defensores de esta situación. Ahora bien, de aprobarse esta ley, ¿qué pasaría en nuestro país? Buen punto. Miren, las clínicas abortivas hay en el país. Hay médicos que por una cantidad de dinero le hacen un legrado a una jovencita sin hacer mayor ruido. Claro. Es decir, el aborto aquí de forma práctica, clandestina, ya está. Lo que hace falta es que lo legalicen o lo oficialicen de forma legal, pero ya se está dando. La Iglesia Católica va a hacer lo mismo cuando los matrimonios civiles. Antes solamente el matrimonio eclesiástico, y cuando se puso el divorcio, la Iglesia puso el grito en el cielo, ¿no? De que por qué se permitía el divorcio si en la Biblia no lo aceptaba, etcétera. Pero yo creo que nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir creando conciencia, en el supuesto que se diera este hierro, ir creando conciencia a las jóvenes, a los padres, etcétera, de proteger a sus hijos, la conciencia de que abortar desde ningún punto de vista es lícito a los ojos de Dios, porque no vamos a poder detenerlo. Lo mismo ha pasado en México, un país totalmente católico, en España, en otros lugares. La Iglesia va a seguir siempre como esa voz en el desierto que sigue denunciando los pecados, independientemente de que la sociedad le escuche o de que se puedan crear todo este tipo de leyes. Hoy es esa, mañana va a ser otra, pero bueno, no podemos, ¿no? Claro, así es una situación que va a continuar
dando de qué hablar. Acá tenemos dos temas importantes. Uno, la migración de la feligresía católica, y número dos, la conciencia a favor de la vida y estas leyes que generalmente vienen a poner en tela de juicio qué es lo que ocurre en nuestro país. Para finalizar... Sí, reflexiones finales, Padre Ayala, lo decíamos incluso antes de la pausa, como la fe debe servirle al ser humano en general, al hombre en general, para tener un estilo de vida ordenada, un estilo de vida conforme o imitando lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, y aprovechando pues el tema que abordábamos incluso, que los cristianos defendamos la vida. Yo pienso que eso, lo importante es que tú te encuentres con Jesucristo vivo, y que este Jesucristo vivo genere un cambio en tu vida, que ya no seas más ladrón, que ya no seas más mentiroso, que ya no seas más asesino, que ya no seas más adúltero, todo aquello que nosotros le podamos agregar en un elenco moral. Lo importante es que te encuentres con este Jesús. Si ya te encontraste en ese lugar, yo soy de esos que siempre he respetado la fe que la gente profesa, y en este sentido creo que tenemos que ser respetuosos. Si una persona dice, yo aquí encontré al Señor, y pues siga viviendo usted su fe, porque al final vamos a dar cuentas personales ante Dios, y en este sentido pues defender la fe, defender la vida, defender lo que la palabra nos manda. Así es. Bien, nosotros hemos hablado dos temas importantes, dos puntos en agenda nacional. Uno, la reducción del catolicismo a nivel nacional, y un segundo punto, la propuesta que han presentado los diputados de la Asamblea Legislativa, pues, específicamente del partido FMLN, ante la concepción del aborto terapéutico. Y hemos conversado con el padre Luis Ayala Benítez. Muchas gracias por su presencia en Central de Noticias. Gracias a RSM, claro, que nos ha invitado. Un saludo y bendiciones. Excelente. Y a usted, amigo televidente, con esta información nosotros lo invitamos a la pausa. Enseguida regresamos con más.